nuestra definición de farmacología que me... Ya, me permito. Que vamos a estudiar todo desde el origen de los fármacos. Habíamos dicho farmacognosia, extracción de principios activos a partir de sustancias naturales. ¿Quién lo preparaba ese principio activo en una forma farmacéutica de fácil administrar? Farmacotecnia. Y luego ya la terapéutica ya es elegir el medicamento adecuado para el paciente adecuado. Toda vez que uso un fármaco, tiene las dos caras de la moneda, efecto beneficioso y efecto no beneficioso. Y ahí hablamos de efecto adverso. Farmacovigilancia. Detectábamos, notificamos y lo prevenible se previene. ¿Listo? Hay otras ramas también como la terapéutica, la toxicología. Hoy aparecen muchas ramas de la farmacología que en medicina no son tan importantes como en farmacia, como es la, ¿cómo se llama? La esto de los nanómetros, de la elaboración de fármacos a partir de la nanotecnología, está la farmacogenética, la farmacogenómica, la nanofarmacología, solo se los menciono, pero eso es más para el diseño de fármacos, ¿de acuerdo? Bien, a partir de ahí entonces habíamos visto que dos ramas en las que yo sí voy a hacer hincapié con ustedes, farmacocinética y farmacodinamia. ¿Quién recuerda que estudiaba la farmacocinética? Vamos. Doctora, ¿son los cambios que el organismo hace al fármaco? Ok, modificaciones que mi organismo le hace al fármaco, perfecto. ¿Quién me ayuda a recordar qué le hace mi organismo a un fármaco que yo recibo? Y se puede decir la liberación. Ok. ¿Qué es liberación? A ver, ¿quién me ayuda con liberación? ¿Será que todos los fármacos se liberan? ¿Que todas las No, formas farmacéuticas son Liberación sometidas del no, principio activo. doctora, no a todo se libera. liberación? No todo se libera. ¿Quién me da dos ejemplos que se libere? Las cápsulas. Cápsula. Ok. ¿Qué es una cápsula? Es un fármaco que tiene una cubierta de gelatina en el que dentro se encuentra el principio activo. Ya. Si lo decimos más bonito, forma farmacéutica sólida formada por una caja con una tapa de gelatina en cuyo interior tengo el principio activo que puede ser sólido, puede ser líquido, semisólido. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es liberación. Una cápsula se libera y un jarabe se libera. No, No. doctora, ¿Por No. qué? ¿Por qué? porque Porque ya está se puede decir liberado, no, ya ya está está liberado. disuelto, ya está liberado. Y si coloco endovenoso un fármaco, ¿hay liberación? No, doctora, No, no. ¿Y hay absorción? no, No. doctora. ¿Cuánto es su biodisponibilidad? 100%. 100%. Exacto. ¿Y qué es biodisponibilidad? Es la cantidad del fármaco que administra y cuánto va a llegar a circulación sistémica. De la cantidad de fármaco que administramos, cuánto llega y en qué tiempo. Perfecto. Eso lo vamos a volver a ver un poquito más adelante. Bien. Esa es la farmacocinética, liberación. Después de liberación, absorción, las vamos a ver en profundidad cada una. Distribución, metabolismo y excreción, farmacocinética. Perfecto. Y aquí estábamos viendo este gráfico que creo que ya lo vimos. Y luego de la farmacocinética habíamos visto la farmacodinamia. ¿Quién quiere decirme todos los sinónimos de farmacodinamia? Un programa aquí para que nada se me escape. Mecanismo de acción. Farmacodinamia. Primero quiero definición y después vamos a ver sus tres sinónimos, porque los tres los vamos a usar. ¿Qué era la farmacodinamia? Las modificaciones que el fármaco le hace al organismo. Perfecto. ¿El fármaco crea funciones? No, doctora. Modifica las que ya existen. Perfecto. Sinónimos. Mecanismo de acción. Eso, ese es el que yo más voy a usar. Mecanismo de acción, pero es lo mismo que farmacodinamia, sí. Otro, Acción farmacológica. acción farmacológica. Y acá quiero que me distingan muy bien, bonita mi pizarra, ¿no? Acción farmacológica, por aquí me quedé, y efecto farmacológico. Perfecto.
Acción farmacológica, entonces, son las modificaciones que el fármaco hace a mi organismo. Es el mecanismo de acción, sinónimo. Yo les dije 5 tipos de acción farmacológica. ¿Cuál era el primero? O el segundo. Estimulación, depresión, ¿qué más teníamos acá? Sustitución. Irritación. Irritación. Después teníamos sustitución o reemplazo. Esto lo da bastante bien un libro de Lister, pero para mí le faltan algunas. Pero bueno, así está la literatura, eso no lo han modificado mucho. Y acción antiinfecciosa. Medio por aquí me quedé, ¿verdad? ¿Qué es estimulación? Aumento de la actividad celular. Y habíamos dicho algunos ejemplos. Por ejemplo, una cafeína. Hay fármacos estimulantes, una aminofilina que es derivado, es una santina, ¿no? Cafeína, teobromina, teofilina, ellos son estimulantes. Luego, depresión es una disminución de la actividad celular. Alguien dijo por ahí un diazepam, y yo les hacía recuerdo que es una benzodiazepina y que las benzodiazepinas tenían 5 efectos farmacológicos. Acción es mecanismo de acción. Efecto es el resultado del mecanismo de acción. O sea que sí, acción farmacológica son las modificaciones que el fármaco hace al organismo. El resultado de esas modificaciones, el resultado o las manifestaciones de la acción farmacológica es el efecto, resultado o manifestaciones de la acción farmacológica. Perfecto. Acá en depresión volví un poquito, habíamos dicho diazepam o algún compañero. ¿Quién recuerda los 5 efectos farmacológicos del diazepam? Porque si yo pongo un ejemplo acá y pongo diazepam, ¿saben qué hace el diazepam? Mayor apertura como mecanismo de acción de los canales de GABA. Y si ustedes recuerdan, el GABA es el neurotransmisor normal de inhibición. Y si abre más veces el canal, va a entrar más GABA y el paciente va bajando reactividad. Entonces, ese es el mecanismo. Pero si yo les digo, ¿cuál es el efecto farmacológico del diazepam? Aquí vamos a poner el ejemplo del diazepam. ¿Quién se atreve a decirme su efecto farmacológico del diazepam? Ya yo les enseñé su mecanismo de acción, que lo vamos a estudiar más adelante. Abre canales de cloruro. Ingresa cloruro, aumenta GABA. A ver, alguien. Son 5. Sedante, hipnótico, Ya. relajante muscular. El primero es ansiolítico. Fíjense que voy a ir de menor a mayor, dosis dependiente. Antes de yo sedada me va a bajar ansiedad. Ansiolítico, muy bien, me gustó. Sedante, Hipnótico. hipnótico, ya. Anticonvulsivo. Anticonvulsivante. Y el último es relajante. Relajante muscular. muscular. Bueno, no, anticonvulsivante y relajante muscular. Fíjense que es una verdadera relajación muscular. No es la relajación muscular que me tomo un Flogen Regla y me relaja los músculos, no. El único relajante muscular es el tipo de fármaco, que realmente relaja el músculo, pero a una dosis que el paciente ya está totalmente dormido y cerrado. Traje agüita hoy día. Bueno, ok, entonces, fíjense, bájenme su micrófono los que tienen un poquito de bullita en casa, ¿ya? Entonces, fíjense acá la diferencia entre acción farmacológica y efecto. Esto para el resto de su viaje de ustedes. A veces les digo mecanismo de acción y me dicen ansiolítico sedante. No, señor, todos se equivocan, incluso cuando uno conversa. A veces en alguna junta médica hay gran diferencia. Acción farmacológica es el mecanismo de acción. Modificación sobre un receptor, sobre una enzima que inhiba, que estimule, que aumente su actividad, que disminuya su actividad. Pero el efecto ya es el resultado. ¿Quién se atreve a darme el ejemplo de salbutamol? Mecanismo de acción y efecto farmacológico. Estimulación de receptores beta Estimulación 2. beta 2. Ya, esa estimulación le vamos a llamar agonista, adrenérgico porque es del sistema simpático beta.
2 mayor a beta 1. Es un agonista, ocupa el receptor y hace la misma actividad que el neurotransmisor, ¿verdad? Ese es su mecanismo de acción del salbutamol. Y si yo le digo, ¿cuál es el efecto farmacológico del salbutamol? ¿Cuál es la respuesta? Broncodilatación. Listo. Broncodilatador. ¿Listo? ¿Queda clarinísimo? Eso, prohibido equivocarse. Ustedes ya no se me pueden equivocar más. Bueno, voy a ir mirando mi programa para no perdernos. Objetivo de la farmacología, la rama de la farmacología ya hemos visto. Farmacodinamia y farmacocinética. Tengo que hablar un poco de reacciones adversas y después entrar de lleno ya hacia sistema farmacocinético. Y curva dosis respuesta, biodisponibilidad, bioequivalencia, ya eso es absorción, curva dosis respuesta. Ya, vamos a ir borrando esto. Vamos a ver con qué nos encontramos acá. Ok, esta farmacodinamia para mí es de estrecha importancia. Esta farmacodinamia, lo que hemos visto, acción y efecto, siempre se lo tienen que imaginar. Yo les decía en la anterior clase, toda la farmacología ya es molecular. Al ser molecular, yo les decía un concepto que lo voy a repasar en absorción, y era que, ¿cuál era la característica más importante para que un fármaco pueda ser absorbido? Absorción es el paso del exterior hacia el torrente circulatorio de un fármaco a través de membranas o barreras o mucosas. Eso es absorción. El paso del exterior del fármaco hacia el torrente circulatorio a través de membranas, barreras, mucosas. Por eso es que si yo coloco en vena directo no hay absorción, porque ya está el fármaco en vena. Y yo ahí les estoy dando ya el concepto de absorción del exterior al torrente circulatorio atravesando paredes, barreras, membranas. En la anterior clase yo les decía, ¿cuál es la principal característica para que un fármaco pueda absorberse? La Liposolubilidad. Liposolubilidad. Eso no se me tiene que olvidar nunca. ¿Y por qué? Porque yo les decía y les afirmo que la liposolubilidad es la característica más importante. Solo se absorbe lo liposoluble. ¿Por qué la aspirina tomo 100 y no se absorbe 100? Porque hay un 30% que no va a ser liposoluble. Y ya vamos a ver de qué depende. No es lo mismo un pH ácido en el estómago, un pH más alcalino. Hoy yo puedo absorber más un fármaco y mañana otro, depende de mis pH. Porque el pH en el sitio de absorción juega un papel importantísimo porque me va haciendo cambios de liposolubilidad, que los vamos a ir mirando. ¿Por qué yo le decía la liposolubilidad? Si ustedes miran este gráfico que les dije, lean un poquito el modelo en biología de la doble membrana lipídica de mosaico fluido, yo hablo de esta membrana. Todas mis células tienen 1 y 2, doble membrana lipídica. Todo acá es imaginado. Ya se lo tienen que imaginar cada que dan un fármaco. ¿Por qué se absorbe más? ¿Por qué se absorbe menos? Para que ustedes razonen siempre. Si esto es liposoluble y yo acá me comí un bife con la grasa, esta grasa va a pasar sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque no tiene carga eléctrica. Porque es liposoluble. Pero si me comí esta molécula que tiene cargas positivas o negativas, ¿será que esta molécula con cargas positivas y negativas podrá atravesar una doble membrana lipídica que no tiene cargas eléctricas? No. De eso se trata la liposolubilidad. O sea que de esta gráfica yo que estoy sacando, recordándoles un poquito y usándola, esta doble membrana lipídica es muy selectiva para sustancias liposolubles, principal característica de todas mis células. Entonces, para que por cualquier vía el fármaco se absorba, tiene que atravesarla. Profesora, pero el agua no atraviesa, es hidrosoluble. Esto que estoy dibujando muy mal son poros de proteína que están insertos en la doble membrana lipídica y permite que por ahí pase el agua y sustancias hidrosolubles. Porque yo puedo tomar mucha agua y se va a absorber, sí, se va a absorber. Pero es hidrosoluble, no liposoluble. ¿Por qué? Va a tener su camino por donde hacerlo. ¿Quedó mejor eso? Bueno, pero esta gráfica ¿para qué era? Para que ustedes se imaginen que este fármaco actúa sobre un receptor que ya existe. Por ejemplo, si este fuera un salbutamol, ¿qué receptor es este en bronquio?
es un beta 2. Es un beta 2. Y cuando este fármaco ocupa el receptor, recién voy a ver acá un cambio, que es el efecto farmacológico. ¿Ya? Un ejemplo voy a dar que me parece importante. Este paciente asmático usa siempre el salbutamol y resulta que ya no le hace efecto. ¿Por qué? Porque este receptor, por el mucho uso o por algunos otros motivos, generalmente el mucho uso, deja de responder. Cuando viene el fármaco ya no quiere respuesta. Eso se llama receptores silenciosos. ¿Qué tengo que hacer? No mejora con el salbutamol. ¿Qué hace el neumólogo o su médico? Le va a dar una combinación. Le va a dar un salbutamol con un glucocorticoide en el mismo inhalador, una beclometasona, por ejemplo, una fluticasona que usamos mucho en COVID ahora porque es antiinflamatorio fantástico y es tópico local. Y hace que estos receptores vuelvan a funcionar, a responder. Entonces ahí entra un concepto, vamos a ir anotándolo, en receptores, porque yo sé que la acción farmacológica es la interacción del fármaco con el receptor. Receptor son macromoléculas, generalmente de características proteicas, y esos receptores, cuando son muy usados, se vuelven silenciosos, que significa que se meten para adentro o hacen algo para ya no responder. ¿De acuerdo? Entonces los receptores pueden ser receptores silenciosos. ¿Qué tengo que hacer cuando hay un receptor silencioso? Muchas veces dejo de usar el fármaco y ya el receptor responde. Ese concepto se llama tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia va a ser el acostumbramiento de la célula al fármaco. Se acostumbró y ya no quiere responder. Esa tolerancia puede ser lenta, por usar mucho tiempo, o puede ser rápida. Cuando es muy rápida se llama taquifilaxia, tolerancia rápida. Eso pasa mucho con nitratos y nitritos, que son dilatadores de territorio, se llama las arterias del pulmón, coronarias. Tienes una crisis de angina, usa los nitratos y nitritos, dilatan las coronarias, chau dolor, el paciente está feliz. Pero respondía muy bien y ya no responde de un rato a otro, tolerancia rápida. Hay que quitar el fármaco, no usar 12 horas, usar otro fármaco y de ahí vuelves a usar. En el caso del salbutamol, a veces la tolerancia es lenta y este receptor no quiere responder y se vuelve silencioso. Se vuelve silencioso. ¿Qué hacemos? Le administramos un fármaco que sirve para devolver la sensibilidad a esos receptores. En este caso podemos usar un glucocorticoide en aerosol, beclometasona, fluticasona, budesonida. Por eso es que a veces empezamos en un asma bronquial solo salbutamol y si vemos que no mejora, probablemente ya hay muchos receptores silenciosos, podemos asociarlo con un glucocorticoide, ¿ya? Entonces, este concepto o esta lámina me sirvió para saber que el fármaco actúa sobre receptores. Ojo, puede actuar sobre enzimas también, ¿ya? Pero sobre receptores. ¿Qué son los receptores? Son macromoléculas de naturaleza proteica, o sea que son proteínas, ¿de acuerdo? Naturaleza proteica, generalmente están sobre la membrana celular, pero también pueden estar en el citoplasma y también en el núcleo. Ya hay receptores nucleares, claro que sí. Si están en el núcleo, el fármaco tiene que ser tan liposoluble que tiene que llegar hasta el núcleo para tener actividad. Por ejemplo, una gentamicina, que la conocen ustedes, es un aminoglucósido, él tiene carga eléctrica. Si tiene carga eléctrica, lo doy por vía oral y no se absorbe. Tengo que poner o intramuscular o endovenoso. Llega a sangre, ya lo puse endovenoso, pero él tiene carga eléctrica. Si tiene carga eléctrica, ¿podrá entrar dentro de mi célula? No, porque todas mis células son liposolubles. Pero como profesora sí, va a ser un buen antiinfeccioso sí, pero nunca para una bacteria del intracelular, porque él no podrá entrar dentro de mi célula. ¿Por qué? Porque él es hidrosoluble, él tiene carga eléctrica y mi célula no va a permitir que alguien con carga eléctrica ingrese.
Entonces, ¿qué hago si mi paciente tiene una infección por intracelular, una clamidia? Busque un antiinfeccioso muy liposoluble, como una acitromicina, que va a ingresar dentro de mi célula y va a ir a terminar con esa clamidia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que este tema de los receptores es interesante. Si el receptor donde yo quiero que actúe es del intracelular, pues el fármaco tiene que ser liposoluble. La mayoría son receptores de citoplasma, o como es de membrana celular, otro de citoplasma y otros son receptores nucleares. ¿Ya? Bueno, entonces los receptores son macromoléculas, características proteicas, cuando son muy usadas se vuelven silenciosos. ¿Qué es un receptor silencioso? Es un receptor que ya no responde. A eso le vamos a llamar fenómeno de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Pregunta examen. Acostumbramiento de la célula al fármaco y ya no quiere responder. La podemos obtener lenta por un uso crónico de un salbutamol o rápida por un uso de un nitrato de nitrito. Ayer el paciente respondía y hoy ya no. Tolerancia rápida. ¿Qué se tiene que hacer? Dos cosas. O retiro el fármaco y después le doy tiempo al cuerpo y después vuelve a responder, o busco una sustancia que me los active. O lo que se hace en otros casos, cuando veamos ranitidina, por ejemplo, en úlcera gástrica, lo que se hace es dar mayor cantidad de dosis. Si yo doy mayor cantidad de dosis, mayor cantidad de receptores van a poder actuar y a esos receptores, ¿qué les llamo? Receptores de reserva. Así como hay receptores silenciosos, también los hay de reserva. ¿Qué es un receptor de reserva? Son aquellos receptores que no es necesario ocupar para obtener la acción farmacológica. Por ahí tiene errores cuando escribo, ¿no? ¿Ya? Receptores de reserva. ¿Qué es un receptor de reserva? Ahorita yo me tomé una aspirina, ocupó su aspirina, no porque inhibe una enzima. Alguien que ocupe un receptor, una ranitidina para una gastritis, ocupó su receptor H2 y me disminuye la producción de ácido clorhídrico, me mejora la gastritis, ¿ok? Pero no ocupó todos mis receptores. Ya, cuando ya yo sigo tomando ranitidina y no me hace efecto, me dice el gastro, no tome, vamos a subirle al doble de dosis. Ya no me acuerdo de cuándo viene la ranitidina. En ampolla es de 75 y en comprimido creo que es de 100. Ya años que no uso ranitidina, es todo omeprazol hoy en día. Vamos a dar el doble de la dosis de ranitidina. ¿Para qué? Porque esos receptores se volvieron silenciosos por el uso crónico. Al dar mayor dosis voy a usarlo de reserva. ¿Qué significa lo de reserva? Que hay muchos más, pero no son todos ocupados. Y si yo doy más dosis, los obligo a ser ocupados y voy a tener ya mejor efecto farmacológico. Dos conceptitos nuevos. ¿Qué es un receptor? ¿Dónde se ubican los receptores? ¿Qué es un receptor silencioso? ¿Qué es un receptor de reserva? ¿Ok? ¿Qué es tolerancia y qué es taquifilaxia? Preguntas hasta ahí. Acá está sitios de acción farmacológica, receptores, tipos de receptores, fármacos agonistas, antagonistas, potencia, eficacia, ok, ya. Preguntas hasta ahí. Esto para que sepamos que los fármacos actúan sobre estos receptores, cómo ellos se comportan, qué es un receptor. ¿Dudas? Nada. Bueno. Okay. Acá tenemos, voy a sacar esto, los mecanismos de señalización en la acción de los fármacos. Esto es para que les tenga una idea mental. Vamos a ver si se entendió todo lo que yo he explicado. Este es el fármaco. Tengo mi lapicero. Acá tengo mi fármaco. Esta es la membrana, que es una doble membrana lipídica, ¿no ves? Que la hemos visto recién. Este fármaco pasa la membrana. Si aquí pasa la membrana, acá hay una difusión transmembrana. ¿Qué característica tiene este fármaco?
Es liposoluble. Listo, pasó como por su casa. Ya, diazepam tiene una liposolubilidad extrema. Imagínense que tiene que llegar al sistema nervioso central para deprimir y aumentar GABA. ¿Ok? Pero este mismo fármaco puede que no pase directo hasta el interior, sino que ocupe un receptor. Acá está el receptor, son moléculas proteicas que pueden tener diferente localización. Ocupan su receptor enzimático y al ocupar el receptor recién van a poder actuar. Hay otro fármaco que pasan directamente a nivel transmembrana. ¿Esos serán liposolubles o no liposolubles? No pasaron a través, sino que es por un canal acá. Estos generalmente son hidrosolubles por el canal del agua. Posiblemente. ¿Ok? Y otros van a ocupar receptores acoplados a la proteína G y eso es lo que va a hacer los cambios internos que lo vamos a ir viendo a lo largo del año. ¿De acuerdo? Bien, eso es nada más porque necesito yo que se imaginen ustedes las cosas. Cómo es que va a ir pasando cada uno de estos fenómenos. Bien. Acá un ejemplo nada más. Es que con láminas me pierdo un poco. ¿Qué es lo que me falta acá? Receptores, agonistas y antagonistas. Ahorita vamos a mirar eso. Nada más un ejemplo más de acción y efecto farmacológico. Acción era la modificación que el fármaco hace en el organismo, efecto resultado. Fíjense en esta gráfica, estos son los fosfolípidos de la membrana. Si aquí hubo un corte por una agresión, por una toxina, por un virus, por un corte en quirófano, esta doble membrana de lípido va a liberar a quién. ¿Quién es mi enzima de oro acá? Que va a dar lugar a toda la cascada de la inflamación. Fosfolipasados. La fosfolipasado me va a dar lugar a dos vías de la inflamación. Una es la vía de la ciclooxigenasa y otra es la vía de la lipoxigenasa. Hay dos vías de inflamación, la principal y la alterna. Esta es la vía principal, la vía ciclooxigenasa, y esta es la vía alterna, la vía de la lipoxigenasa. Esta fosfolipasa 2 es la que da la gasolina para que la inflamación dispare. ¿De acuerdo? Ahora los voy a hacer razonar y ustedes me van a decir, ¿por qué en COVID empezamos a usar ibuprofeno y después nos dimos cuenta que había que usar glucocorticoides y el paciente mejora? El ibuprofeno, que es un AINE, bloquea esta ciclooxigenasa, entonces ya no hay prostaciclina, prostaglandinas, que estas son las que hacen la inflamación, y tromboxano. El tromboxano forma trombos, por eso la formación de trombos está pegadita a la inflamación. Es lo que viene, es la consecuencia de inflamar. Ayer me decía una paciente, ¿por qué anticoagulación, doctora? Porque cuando viene inflamación, que la tenía alta con ella, un PCR alto, BCG alto, ferritina alta, paciente inflamado, lo que viene después de la inflamación son pequeños microtrombos, por el que se activa el tromboxano. Entonces, si yo le anticoagulo, voy a evitar esa formación de microtrombo y que no me deje secuelas y que no me haga microembolia. Entonces, este AINE me bloquea ciclooxigenasa y ya no voy a tener estas dos, prostaglandinas y tromboxano. Pero, fíjense que si yo bloqueo aquí, se me viene toda la inflamación por esta otra vía, que es la vía de los leucotrienos, que es la principal vía de las alergias en asmáticos. De la alergia no, del cuadro en sí de broncoespasmo, de la crisis de asma. Por eso es que a un asmático yo no le puedo dar una aspirina, no le debo dar, porque me bloquea la vía principal de inflamación y me activa esta vía alterna. ¿Ya? Ahora mi pregunta. Mecanismo de acción de la INE es bloquear ciclooxigenasa, bloquea una enzima. ¿Efecto farmacológico cuál es? Antiinflamatorio, analgésico, antitrombótico, aspirina, le dije, no, sí, es antiagregante plaquetario, es antitrombótico y antiinflamatorio, pero una dosis alta, que la usamos en fiebre reumática. Pero si no, busco un antiinflamatorio mejor, un diclofenaco o un ibuprofeno. ¿De acuerdo? Entonces, el mecanismo, la acción farmacológica es bloquear esta enzima y el efecto es ser analgésico, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, antitérmico. 4 efectos. Aspirina con dosis más alta. ¿Okay? Ahí está la acción farmacológica y el efecto. ¿Por qué
si bien usamos ibuprofeno para fiebre e inflamación, decidimos usar glucocorticoides. O decidieron usar glucocorticoides y vieron que los pacientes tenían mejor expectativa de vida. ¿Por qué? Porque bloquea directamente la fosfolipasa A2 y va a bloquear las más vías. Ya, porque él va a estimular la síntesis de una proteína que se llama lipocortina, ¿ya? Y esa lipocortina me bloquea desde el inicio de las vías de la inflamación. El ibuprofeno es solo una vía y me deja las otras libres, la vía de la lipoxigena. Entonces, ¿quién es superior en antiinflamación? ¿Un glucocorticoide o un AINE? Un glucocorticoide. Corticoides. Siempre el glucocorticoide. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando la inflamación desde el inicio. Desde el inicio estoy bloqueando la inflamación. Ojo, espectacular antiinflamatorio. Mucho efecto adverso, ya lo vamos a ver en su momento. Hiperglicemia, hipertensión, a nivel del órgano que quieran hay efectos adversos. En el largo plazo o dosis muy alta, ¿no? Porque en el corto plazo y dosis no tan alta es bastante bien tolerado. ¿Quedó claro con esta imagen, acción y efecto farmacológico? Tienen de 2 fármacos acá. Si yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de la INE? ¿Qué me dicen? Bloquea la ciclooxigenasa y funcionar. Listo, bloquea ciclooxigenasa, punto. ¿Y cuál es el efecto farmacológico que los he hecho ahí? Antiinflamatorio, antitrombótico, antiagregante y antitérmico. Perfecto. Glucocorticoides, mecanismo de acción. Inducir a la lipocortina y bloquea la fosfolipasa 2. Listo. Inducir a una proteína que es la lipocortina y ella inhibe fosfolipasa 2. ¿Y sus efectos farmacológicos? Inhibir la inflamación. Antiinflamatorio, no es antitérmico, no es analgésico, solo antiinflamatorio potente. Además tiene su efecto inmunosupresor, que ya lo vamos a ver más. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda en acción y efecto? Anoten tarea, quiero 10 fármacos, que me elijan 10 fármacos. No, yo se los voy a dar, los fármacos. Ahora se los voy a escribir. ¿Cuánto me queda en tiempo? 3 minutos. Ya, lo hacemos ahora. Anotar cuadro de texto. Ya me van a buscar el mecanismo de acción de ibuprofeno, acción y efecto farmacológico. Quiero el mecanismo de acción de glibenclamida, ya. Quiero el mecanismo de acción de enalapril. Quiero el mecanismo de acción de penicilina. Quiero mecanismo de acción de ranitidina. Quiero un mecanismo de acción, a ver qué sistema me falta, 2, 4, 5. Esos 5. Me van a buscar acción y efecto farmacológico. Razonado. ¿Ya? Me van a explicar por qué cada cosa. Acción y efecto farmacológico, ahora lo anoto como tarea para la siguiente clase. Vamos a ver cuándo hacemos la forma farmacéutica, que lo tienen pendiente también, que tenían que preparar. Ya, ahora nos ponemos. Entonces, esto más va en el avance de... Lo vamos a ir viendo a lo largo de los temas en cada uno, sí, pero ahora simplemente me la buscan para que ustedes me sepan diferenciar acción y efecto farmacológico. Perfecto. Ya. Sitio de acción. ¿Dónde va a actuar el fármaco? Si yo coloco un supositorio secante para un paciente con hemorroides, yo quiero que el fármaco actúe de forma local o quiero que el fármaco llegue a sangre con su óxido de zinc secante. Local. Ok. Entonces los fármacos pueden tener una acción local o una acción sistémica. ¿Qué es una acción local? Sobre piel o mucosa. Eso es una acción local. No llega a sangre, no llega a circulación sistémica, sobre piel o mucosa. Si yo me tomo un Acitib, son esos hidróxido de aluminio y magnesio que tengo acidez y me lo tomo, viene líquido y viene para chupar, ¿no? ¿Su acción es tópica local o sistémica? ¿Qué les parece a ustedes?
Pedro está sin micrófono. Tópica local. ¿Por qué? Porque solamente va a afectar a la mucosa. Ok, porque va a neutralizar el ácido clorhídrico, actúa con él y forma un complejo insoluble y no se va a absorber nunca. Acción tópica o local. Ojo, todo lo que tiene aluminio, lamentablemente, hoy en día los intestinos de nuestros pacientes son muy hiperpermeables por el tipo de comida, por los malos hábitos, por el estrés. Hay mucha hiperpermeabilidad de intestinos, eso se está estudiando mucho hoy en día. En autismo está muy relacionado ese intestino hiperpermeable con el paso de elementos que no deberían. Aluminio, por ejemplo, que está en esos antiácidos, no debería absorberse porque es insoluble, te dice la literatura. Pero si le hace un mineral